continuación vamos a hablar sobre los problemas del sueño, porque existen muchos mitos que rodean a este trastorno, como la copa de vino, la siesta o dormir varias horas después de la medianoche. Especialistas aseguran que ninguna de estas opciones realmente ayuda a mejorar la calidad del sueño y advierten que no descansar lo suficiente puede afectar prácticamente a todo el organismo. Las diferentes obras que se llevan a cabo en Asunción y la área central obligan a varios ciudadanos a dormir menos horas para poder llegar a tiempo a sus trabajos. Para los especialistas, esto puede tornarse en un problema serio de salud si no se logran dormir las 8 horas recomendadas. Y se exponen a cambios fisiológicos importantes. Todo está ligado al sueño, ¿verdad? Un buen dormir asegura el buen funcionamiento de muchas áreas o de muchos órganos. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la secreción de hormonas, todo está ligado al sueño. No es como antes creíamos que el sueño era un espacio muerto que nos servía, al contrario, ¿verdad? Todo está regulado, hasta incluso la memoria, ¿verdad? Afirmó que varios son los mitos que hablan sobre cómo mejorar el sueño, pero que la mayoría de ellos no tienen base científica. Voy a tomar una copa de vino, voy a tomar un poco de alcohol para relajarme, para poder dormir mejor. Y bueno, ese también es un error, ¿verdad? ¿Eso por qué, por ejemplo, no funciona? El alcohol y ciertos productos, que hasta incluso medicamentos que antes creíamos que hacían bien al sueño, cuando uno hace una polisomnografía, un estudio de sueño, se da cuenta que superficializa mucho el sueño y desplaza el sueño profundo del sueño REM, que son muy importantes en la arquitectura del sueño. El inicio del sueño es fundamental y de nada me sirve iniciar el sueño a las 2 y correrme un poco más a la mañana, porque estaríamos durmiendo en un horario que no es regular. Lo importante es iniciar el sueño antes de medianoche, en un horario más o menos oportuno, y despertar después 5 o 6 de la mañana. No habría tanto problema si dormimos 6 7 horas, ¿verdad? Criticó además los casos donde las personas con episodios constantes de insomnio se automedican, en vez de buscar la atención de un especialista para intentar solucionar este problema de raíz.